están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, o si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Padre amado, gracias, Dios Todopoderoso, por esta bendita y poderosa palabra. Gracias porque a ti, Señor, nos has permitido y nos concede el privilegio de estar una vez más delante de tu presencia para llevar el mensaje a tu pueblo y también a los oyentes que ya están, Señor, atentos a través de las redes sociales, Una Voz que Clama en el Desierto, Grabaciones Jerusalén, a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de todos aquellos medios que son posibles para que llegue la poderosa palabra de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por ungir mi vida una vez más para llevar tu mensaje a la iglesia y al mundo que no te ha conocido. Gracias, Dios. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo comienza hablándole a los romanos. Hace muchos años atrás, Pablo enviando esta carta a los romanos y dándoles a conocer todas las cosas que Dios le había revelado al apóstol Pablo. Bien, Pablo dice a los romanos y por ende a todos nosotros. Y esto es lo que dice Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
ninguna condenación. Pablo muy claro enfatiza que no hay ninguna condenación. ¿Para qué? Para los hermanos que andan conforme a qué? A la voluntad de Dios. A los hermanos que viven conforme a Dios. Y el que vive conforme a Dios es el que ama a Dios. Porque el que ama a Dios se guarda para Dios. Por eso no hay ninguna condenación. Y el que se guarda para Dios, en ello demuestra, en ello da a conocer que ama a aquel que lo llamó, aquel que lo tomó, aquel que lo escogió, aquel que lo salvó, aquel que lo libertó. Por eso no hay ninguna condenación en ti, hermano, en ti, hermana, si ya fuiste libre por Cristo Jesús, si la sangre de Cristo ya limpió todos tus pecados, si el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu Santo que es sello de Dios en ti y en mí. ¿Para qué? Para que estemos nosotros con seguridad, con confianza, que no hay ninguna condenación, que nadie te podrá separar del amor de Dios. Porque claramente lo dice la Escritura, no hay ninguna condenación. Estábamos en condenación, ahora estamos en libertad plena y completa para gritarle al mundo, para expresarle al mundo que fuimos libres por el poder de esta palabra, que somos libres porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado que nos condenaba a una muerte eterna, y que ahora, siendo libres, también como propiedad de Dios, como representantes de Dios, como mensajeros de Dios, comunicamos al mundo que también esto es para ellos. No solo para nosotros la iglesia, sino para ellos que también que están en condenación, pueden entonces, si reciben la palabra de la cual estamos hablando, salir de ese medio de condenación y entrar a lo que es la liberación total, a lo que es la salvación, a lo que es la vida eterna en Cristo Jesús, para que no estén en condenación. Por tanto, el apóstol Pablo enfatizó y con toda seguridad expresó a los romanos, también nosotros con toda seguridad expresamos y recordamos a la iglesia que ya no hay condenación para ninguno de los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos muestra las cosas que Dios ha dado a conocer a nosotros, la iglesia. El Espíritu mismo es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos comunica con Dios, el que nos revela todas las cosas, el que manifiesta las cosas de Dios, el que nos muestra a nosotros la manera y la forma como nosotros caminar, como nosotros agradar a Dios, como nosotros mostrar al mundo lo que hay en nosotros. Somos vasos que cada día Dios llena y sustenta por medio del Espíritu Santo de Dios, iglesia de Cristo. Somos vasijas en las manos de Dios. Hay un tesoro glorioso en nosotros como vasos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una excelencia de poder en Dios en nosotros, y es su Santo Espíritu el que nos da ese poder y nos da esa autoridad para hablar con denuedo su palabra. El Espíritu mismo, el que está en nosotros, es el que nos da a conocer las cosas, el que nos revela las cosas, el que nos da a recordar las cosas, el que habla por medio de nosotros. Gloria a su nombre. Porque dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una ley espiritual, ¿verdad? Porque tú y yo fuimos y tomamos a Cristo Jesús, el cumplidor de la ley. Jesús, el cumplidor de la ley. Él mismo puso una ley espiritual en ti y en mí. La ley de vida que está en Cristo Jesús. No la ley que fue dada al pueblo, la cual mostraba el pecado de la vida del hombre. No, a través de esa nueva ley en Cristo Jesús nos dio a conocer la vida que Dios dio a conocer al mundo por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, te voy a llevar al libro de Juan. En el capítulo 3, Juan 3:16, dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. No envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, nosotros que ya no vivimos conforme a condenación, porque fuimos libertados por la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Y tú, amigo y tu amiga que estás escuchando esta palabra, la que ya nosotros ya hemos tomado de parte de Dios, la palabra de vida que está en nosotros es la que hablamos, la que dice el Señor, porque Él no dio a su Hijo para condenarte a ti, sino para salvarte, para sacarte la condenación del pecado y de la muerte, como nos ha sacado a nosotros. Mira qué fácil y sencillo, ¿verdad? Porque es simplemente creer, porque el que cree en el Hijo de Dios sale de condenación para entrar a un proceso de vida espiritual, porque la vida está en Cristo Jesús. La ley del pecado, donde el hombre no podía ser salvo, pero Cristo vino a salvar al hombre que estaba en pecado. Pero aquí viene lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu que está en Jesús, del Espíritu de vida, me ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. En la ley está escrito, ¿verdad?, que el hombre que pecare morirá. Por lo cual la ley no salvaba al hombre, sino que la ley puesta de manifiesto delante del hombre le mostraba el pecado. Por cuanto el pecado estaba en la vida del hombre, no podía vivir, sino que estaba destinado a condenación eterna. Pero Dios, enviando a su Hijo amado Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que estaba conforme a la ley era imposible para que la ley, por cuanto era débil a la carne. O sea, aunque el hombre cumpliese la ley, ¿verdad?, los mandamientos prescritos en la ley, aún el pecado permanecía en el hombre, por cuanto el hombre no podía agradar a Dios, por cuanto él era débil a la carne. Entonces, por lo tanto, estaba siempre delante de Dios el pecado de la vida del hombre, y estaba por ende a una condenación eterna. Por eso Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, la palabra, el verbo hecho carne, vino y habitó entre los hombres. Y no solo habitó entre los hombres, sino que cumplió la misma ley. La misma ley que le fue dada a los hombres, a Israel, Él la cumplió por sus hermanos. Porque lógicamente sus hermanos no podían. Sus hermanos no podían cumplir la ley porque era muy complicada para ellos. Pero Cristo, el justo, vino y cumplió la ley, no solo por sus hermanos, sino por todo el mundo. Porque la ley misma no solo condenaba a Israel, sino a todos los que proveníamos desde Adán hasta el último de los hombres. Porque desde Adán y toda la generación de Adán recibió, por cuanto Adán pecó, todo el pecado pasó a todos los humanos. Por cuanto Adán pecó, entonces pasó la muerte también a todos los humanos. Por cuanto el pecado vino de Adán a todos los hombres desde Adán estábamos condenados a la muerte eterna.
Pero Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios, puesto por Dios, conforme la ley lo prescribió, el mismo Jesús que estaba con Dios, el Verbo, la palabra, hecho carne, vino y participó de la misma creación. ¿Para qué? Para poder él mismo ser cumplidor de la ley del pecado que separaba al hombre de Dios. Mas él vino y cumplió la ley, y esa ley manifiesta en él la ley del Espíritu de vida que solo está en Cristo Jesús, porque la vida no estaba en la ley, la cual Dios había dado a conocer a su pueblo. ¿Lo vamos entendiendo? Por cuanto entonces Dios envió a Jesús en semejanza de pecado. O sea, cuando hablamos de semejanza de pecado, es que el hombre estaba en pecado. No que Cristo fuera un pecador, no. Él era santo, puro y verdadero. Pero Dios entonces lo tomó a él para poner tu condenación, tu pecado en él. Y de esa manera llevar el pecado al sacrificio de la cruz, para que el pecado fuese condenado en la cruz, y en esa cruz hubiese la liberación, no solo de su pueblo Israel, sino de toda la humanidad, a través de ese sacrificio de sangre hecho en la cruz por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y una vez él crucificado en esa cruz y completada la obra, dijo: consumado es, hecho está. Libre acceso automáticamente para todo aquel que creyera en ese sacrificio perfecto de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz, y de esa manera tener el acceso directo a Dios con esa sangre preciosa que vertió en la cruz Jesús, limpiando todo pecado, la vida de todos los humanos que creyeran en Jesús, y de esa manera poder tener libre acceso y presentarlos a Dios Padre como hijos espirituales, lavados y comprados con la sangre del Cordero Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne. Nadie podía, aunque guardara los mandamientos, podía tener por sí mismo la vida. Ninguno de los sacrificios de animales hechos era momentáneo. Lo sabemos porque nos registra la Escritura y nos da a conocer cómo eran los sacrificios, y no vamos a entrar en detalle a eso, pero el sacrificio perfecto fue hecho por Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora Jesús, que hace más de 2000 años pagó en la cruz, aún sigue presente en este mundo, por medio de nosotros, la iglesia, comunicándole a usted y a mí, y a usted que no ha aceptado a Cristo, que aún hay oportunidad para que usted también salga de la ley de condenación del pecado que lo está llevando a una destrucción, a una muerte eterna. Pero ya Cristo pagó el precio para que usted no vaya a ese lugar de tormento, sino que usted tenga la oportunidad, abra su corazón a Dios y acepte el regalo que Dios dio a todos los hombres, a Cristo Jesús, para que pueda ser salvo por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice aquí: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esa justicia de la ley, ¿verdad?, se manifestó a quienes, a nosotros, los que ya creímos, los que ya recibimos a Dios. Ahora tenemos nosotros, la iglesia, tenemos que la justicia, no por las obras que hayamos hecho, no porque hayamos sido justos, sino porque la justicia de uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a justificar tus obras de condenación.
vida por medio del plan perfecto que es Cristo Jesús. Ahora nosotros, ¿para qué? Para recibir la salvación y la vida eterna de la cual estamos hablando. Pero bien, aquí dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que ya nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que ser carnales, no tenemos que tener pensamientos carnales, no tenemos que estar en situaciones de saber qué hacer, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, de entrar en miedo, de estar en pánico, de estar en zozobra, de no saber qué pasará mañana, qué pasará el próximo año o qué pasará el próximo mes. Lo importante es que nosotros sepamos que estamos en Dios, que estamos guardados por Dios, que Dios es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestra guía, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos protege, que no hay ningún problema para los que estamos en Cristo Jesús. Lógicamente, conforme a la voluntad de Dios, los que andamos en espíritu. Pero si andamos chuecos, si andamos desviados, si andamos desubicados, dice el Señor que tenemos que venir ¿a qué? A corrección. Y tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios, volvernos a Dios. Muchas veces Dios le dijo a Israel, volveos a mí y yo me volvería a vosotros. Por lo tanto, ya, querido hermano, querida hermana, ya no andamos conforme a la carne. No, nuestra vida es conforme al Espíritu. El Espíritu mismo que mora y vive en nosotros nos da testimonio. El Espíritu mismo nos dice qué hacer en los momentos críticos. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos indica todas las cosas. Nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Si ahora mismo, pues por las leyes terrenales se ha dado orden de estar en casa, pues ok, estar en casa. Si tenemos que salir por circunstancias que Dios conoce y que Dios sabe, entonces Dios guardará nuestra salida y también nuestra entrada en nuestro hogar. Pero sabemos que a donde vamos, vamos con Dios. Y sabemos que en nuestro retorno también Dios viene con nosotros. No vamos a hacer cosas que no van conforme a Dios, no vamos a hacer cosas incorrectas, porque ya nos salimos entonces del grado de obediencia a lo cual Dios nos manda a todos nosotros. Lo vamos entendiendo, iglesia. Por lo tanto, es necesario lo que dijo el apóstol Pablo, que andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Si anduvimos conforme a la carne, si antes de toda esta pandemia andábamos conforme a la carne, es tiempo de entonces que por medio de todo esto que estamos viendo, Dios nos está llamando a atención. Nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, nos está diciendo cómo tenemos que andar, nos está diciendo quiénes somos, nos está recordando qué hizo Él por nosotros y qué ahora hay en nosotros y qué es lo que debemos nosotros hacer en estos tiempos difíciles. ¿Qué? Bueno, como iglesia, predicar este poderoso evangelio. Como iglesia de Cristo, alumbrar en este mundo. Como iglesia de Cristo, orar por los que están enfermos para que sean sanados. Como iglesia de Cristo, llevar una palabra de fe, llevar una palabra de esperanza, llevar una palabra de regocijo, una palabra de aliento, una palabra de confianza al mundo que no ha conocido a Dios y también a nuestros hermanos. Que nos confortemos los unos a los otros con esta poderosa palabra. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Por qué? Porque nos manejamos conforme al Espíritu de Dios que está en nosotros. Ya no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a los deseos carnales que antes nos arrastraban a desilusiones y nos llevaban como el vaivén de las olas de aquí para allá. No, ahora nuestra vida es firme. Estamos cimentados en la doctrina de Cristo. Porque Él es la roca, el fundamento de nuestra vida. Y los cimientos, los cuales son fundamentos que están en los apóstoles y los profetas. Y hemos creído a esta palabra. Y es la palabra que permanece en nosotros, la que nosotros comunicamos al mundo. Somos la iglesia que se mueve en poder de Dios. Pablo dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son los que piensan las cosas de la carne?
los que verdaderamente comienzan a actuar como personas carnales, personas naturales. Ok, es entendible que en el mundo pase esto, porque eso pasaba en nosotros cuando estábamos conforme a la carne. Estábamos, ¿qué? En miedo, estábamos en zozobra, no sabíamos qué hacer, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos qué nos deparaba el futuro, no conocíamos, estábamos ajenos a todo lo que pasaba y éramos arrastrados por esas corrientes del mundo y estábamos esclavizados, estábamos oprimidos, estábamos, y podemos enumerar muchas cosas en las cuales estábamos nosotros, pero llegó Cristo y rompió las cadenas, quitó las ataduras, destruyó ese poder del pecado que había en nosotros, porque reconocimos que Él era el único que podía libertarnos. Y esa palabra entró porque por fe la creímos y deshizo y rompió y destruyó todo aquello que nos impedía acercarnos a Dios, y nos limpió con su sangre y nos transformó en nuevas criaturas por esta palabra de fe, la cual predicamos. Estos son los mejores tiempos nuestros, los tiempos de la iglesia, cuando más la iglesia tiene que estar gozosa. No hay situación en la vida del hombre que Cristo no pueda libertar. Porque Él es poder, porque hay poder. ¿Quién es el que mora en ti y en mí? ¿Quién? ¿Acaso hay otro más poderoso que el que está en nosotros? Si vemos todo esto, que es cumplimiento de las escrituras, que Jesucristo es la esperanza de toda vida. Eso lo sabes tú, lo sé yo. ¿Quién más? El que no ha conocido, el que anda conforme a la carne, no entiende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solo las entienden los espirituales. Tú y yo no entendíamos antes, porque estábamos, ¿qué? Conforme a la carne. Y para nosotros esto era locura. Pero los que estamos en el Espíritu, esa locura es bendita, bendita locura. ¿Por qué? Porque esto es bendición de Dios, poder de Dios, el Evangelio, poder de Dios. Manifestado ese poder en nosotros, y con este mismo poder manifestamos a los hombres que el poder de Dios está en nosotros, para alcanzar también con este mismo poder a las almas que están atadas,
que están oprimidas, que están encarceladas, que están sin fe, que están sin esperanza, que están en miedo, que no saben a dónde ir. Pero hay una palabra de fe y de esperanza, una palabra de transformación, una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Esta es la palabra, la que predicamos, la que está con nosotros. Entonces, ¿en qué estamos? Porque tú y yo, como iglesia de Cristo, ya no vivimos conforme al mundo. No vivimos conforme a los deseos engañosos de este mundo. No vivimos conforme a la concupiscencia de la carne, sino que vivimos conforme a los deseos de Dios, que es en el Espíritu. Y agradamos a Dios, que es Espíritu. Y los que somos hijos de Dios, nos movemos en el Espíritu. No por emociones, no por pensamientos, no por esto, no por lo otro, sino por la palabra de Dios, la cual se nos dio a conocer, la palabra que mora en nosotros, y el Espíritu mismo que está en nosotros nos guía cada día y nos indica las cosas que tenemos que hacer y nos da a conocer todas las cosas, muchas veces que no entendemos, pero el mismo Espíritu que está en nosotros nos ayuda para que entendamos las cosas. Somos hijos de Dios, espirituales, no carnales. Así es, querido hermano, querida hermana, tienes que sacudirte, tienes que dejar la carnalidad, tienes que dejar ese deseo que la carne te proporciona por estar apegado al mundo. Porque quiero recordarte algo, iglesia, que nosotros no somos los comunicadores de la verdad de Dios, los que dan a conocer el poder de Dios que tiene para libertar a los que están atados, los que están oprimidos, los que están encadenados por el diablo. Jehová Dios los reprenda. Esa es la palabra. Que está en nosotros, que está en nosotros. Carnal de nosotros, que estábamos satisfaciendo a los deseos de la carne y no íbamos a satisfacer a Dios. ¿Por qué? Porque el carnal no puede percibir lo espiritual, porque el carnal únicamente atenciona a los designios que proporciona la carne, a los deseos, la concupiscencia, y esa misma concupiscencia es lo que da el deleite a la carne. Para satisfacer de muerte, de pecado, porque ya fuimos libertados del pecado que nos condenaba a una muerte eterna y nos conducía a un infierno eterno. Ahora,
Fuimos libertados para reinar con Cristo. Fuimos libertados para ir al cielo. Fuimos libertados para reinar en un mundo venidero con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que debemos nosotros estar cada día, en estos momentos últimos, en estos postreros tiempos, de estar cada día alimentando nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Con la oración, con la súplica, con el ruego, unánime, juntos, buscando día y noche la presencia de Dios y preguntándole, Señor, en este tiempo, Señor, ¿qué es lo que tú, Señor, quieres que yo haga? Dime, Señor. Pues el mismo Espíritu te indicará lo que Dios verdaderamente quiere que hagas. ¿O vas a esperar que el mundo te diga qué es lo que tengas que hacer? Tenemos un guía que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser la condición y cuál debe ser la forma y la manera como debemos actuar. No para estar miedosos, no para estar en esclavitud. Desde la cárcel envió todo este poderoso mensaje, y este mensaje no lo detuvieron las cadenas, no lo detuvo la barrera, no le detuvieron esos barrotes en esa cárcel, no lo detuvo todas esas situaciones que él pasó por la causa de Cristo. Y él sí las pasó. Nosotros no hemos pasado nada. Pero bien, este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo de hablar de esta gran verdad. Este es el tiempo de que tú y yo hablemos al mundo. Que no tengamos vergüenza. ¿Por qué? No encierres la palabra. No te quedes ahí encerrado. Porque no eres carnal. Tu vida espiritual no se guía por medio de emociones ni de pensamientos naturales que antes nos engañaban. Ahora tu vida y mi vida es dirigida por la poderosa palabra de Dios. Su Santo Espíritu de ustedes, nosotros, nos muestra toda la verdad y nos indica todas las cosas y nos dice qué debemos hablar. Eso es así. Tú tienes poder y tienes autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Tienes el poder en tus labios de llevar vida en el nombre de Jesús. Vida al que está muerto en delitos y pecados. Respiramos vida espiritual. Tenemos vida espiritual en nosotros. Reina Cristo en nosotros. Él gobierna nuestra vida. Somos templo y morada de su presencia. Y no estamos solos, porque Jesús dijo: porque llegamos a Él, a Dios que es espíritu, y nosotros nos movemos en el espíritu, porque somos hijos espirituales. Esto es lo que somos, y tenemos que desarrollar todo el potencial que Dios nos ha dado. Es un tesoro tan grande, tan poderoso, tan valioso, que no tiene precio. Es incalculable el valor de esta poderosa palabra que está con nosotros, la que el mundo necesita.
el mundo, los científicos, todos están buscando una cura para el coronavirus. Parece que a lo mejor no sé cuándo la encontrarán. Pero pregúntate, ¿qué es mayor? ¿La sanidad que el que creó todas las cosas, el que le dio la sabiduría al hombre, el que creó la ciencia? Si alguien le cree a Dios, a un muerto vive. Tenemos testimonios de hombres que murieron. Lázaro, después de haber muerto 4 días, el Señor lo resucitó. Porque una cosa es ser espectador y otra cosa es ser comunicador de esta gran verdad. Porque estamos moviéndonos por medio de este poderoso Espíritu Santo que se mueve y que es fuerte. En nosotros, que crea en nosotros un vivo anhelo, un vivo. Deseo de llevar la poderosa palabra de Dios. Es una antorcha que alumbra en medio de una oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz no se puede poner debajo de un almud. Ni una ciudad asentada puede estar escondida, sino que tiene que estar en lo alto. Nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar en lo alto, en lugares celestiales con Cristo Jesús, llevando el poderoso evangelio a todas las naciones de la tierra por medio de todos los canales disponibles para que el mundo sepa que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo Jesús hay esperanza y que si creen en Él tendrán vida. Con la palabra tenemos entonces que hablar a tiempo y fuera de tiempo, velando y orando por nuestra vida espiritual y también velando y orando y solicitándole a Dios la protección y que haya una protección de Dios sobre su iglesia, sobre nuestros hermanos, sobre nuestra familia, pero también que la palabra y que el mensaje llegue a los corazones que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque hay un designio ahora en la humanidad. Querido amigo, querida amiga, así estaba yo, como tú. Habían designios, deseos carnales en mí. Y yo no conocía a Dios, lógicamente. Iba a desenfreno. ¿A qué? A la solicitud de los deseos de la carne. ¿A qué?
a sustentar esos deseos. No conocía a Dios, pero muchos oraban por mí. Y esa oración tocó el corazón de Dios. Y llegó la palabra, esta misma palabra de la que te estoy hablando, la palabra que da vida, la palabra de fe y de salvación en Cristo Jesús. Porque el que cree en Cristo Jesús y lo recibe, tiene vida eterna. Es tan simple. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y Silas: ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo y Silas le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso. Otro le preguntó, discípulo, a Jesús: Señor, ¿cuántos son los que se salvan? ¿Verdad? ¿Acaso Dios no sabe cuántos se van a salvar? Bueno, nosotros, mientras Dios, que es el que llama, porque nadie viene a Dios si Dios no lo llama, ¿ok? Y Dios te está llamando, a ti que no lo has conocido. Te está invitando a que lo conozcas, a que te arrepientas de tu vida carnal, de tu vida pecaminosa. Y tú que ya lo conociste, que te pongas a cuenta con Dios. Que ponga en orden su vida con Dios. A toda la iglesia, a todos nosotros. Dios quiere que nosotros como iglesia seamos valientes, violentos, que llevemos la palabra con valentía, que no seamos como los cobardes que se quedan rezagados, que no hayan que aceptar, confrontar con el poder de Dios al pecado, no a la persona, al pecado, porque con la palabra de vida en el nombre de Jesús se confronta el pecado, y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros convence a ese hombre de pecado y lo liberta y lo pasa de muerte a vida eterna. Esa vida eterna que tenemos nosotros, la cual estamos predicando. Y aquí dice el apóstol Pablo: Jesús, porque vivimos y respiramos vida y no hemos muerto. Entonces, ¿qué? La vida de Cristo en nosotros vivifica nuestra vida y llevamos vida al que no tiene vida, y paz, porque hay paz en nosotros. Entonces somos pacificadores con esta paz que hay en nosotros. Dice: más vosotros. Pero antes dice en el 8: y los que vivan y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si nosotros ya, habiendo sido libertados de la condenación y viviendo una vida con Cristo, vivimos conforme a la carne, dice que no agrada a Dios. O sea, no agrada a Dios. ¿Sabes por qué?
¿Por qué? Porque el que vive en la carne no puede agradar a Dios, porque la carne no tiene relación con Dios. La única que tiene relación con Dios es el Espíritu. Y nosotros ya no somos carnales, sino somos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, y si el Espíritu de Dios vive en vosotros, entonces el Espíritu de vida y de paz que está en vosotros vivificará vuestra vida. ¿No vas entendiendo, iglesia? Que esto mismo también es para usted que no tiene vida. El Espíritu de Cristo no es de él. Nosotros vivimos según el Espíritu de Dios, ¿verdad? No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué Espíritu mora en nosotros, la iglesia? El Espíritu Santo. La tercera deidad de Dios. Entonces, ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y somos guiados por el Espíritu. Y entendemos las cosas del Espíritu. Y hablamos lo que el Espíritu nos... No temas. Dios está con nosotros, iglesia. Es el tiempo más importante que estamos pasando. Pero si Cristo está en vosotros, no estamos hablando de religión, estamos hablando de Cristo. Porque si Cristo está en vosotros, en vuestro cuerpo, en verdad está muerto su cuerpo. Mi cuerpo ya fue muerto, ¿qué? A causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya no vivimos conforme a la carne, ahora vivimos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una justicia de la cual justificó las obras malas. El pecado que había en nosotros fue libertado por la justicia dada por Dios a través de Jesús. Y a mí por medio de Jesús, para justificar tus malas obras que nos separaban de Dios. ¿Lo vamos entendiendo, iglesia? Claro que sí lo entendemos. Entonces hablemos de esta grandeza que hemos obtenido por gracia y misericordia de Dios, para que el mundo también lo tenga y sea parte de este remanente, de esta iglesia que se guarda sin mancha y sin arruga, esperando ansiosa adelante la venida de nuestro Rey por nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó al momento de la crucifixión, ese mismo espíritu que hablaba, que ejecutaba, que hacía la obra, a nosotros de la muerte un día, cuando se realice la resurrección de los que murieron en Cristo. ¿Por qué está de miedo? ¿Por qué está en zozobra? ¿Por qué no saber qué hacer? Si morimos, sabemos que tenemos una morada, que tenemos un lugar especial, que Cristo ha preparado para nosotros, que vendrá por nosotros. Si morimos, vamos a esperar el tiempo de la resurrección. Y si vivimos, predicaremos a Cristo, procesaremos vida, la vida que está en nosotros, manifestaremos vida al mundo que no tiene vida. Expresaremos vida espiritual. Conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Deudores. Ya tú ni yo no le debemos nada. ¿A quién? A la carne. O sea, no tenemos que darle satisfacción a la carne, porque ya la carne ya no tiene